Heredé $7 millones de mi difunto esposo, y gracias a Dios decidí no contárselo a nadie. En Navidad le pedí $100 a mi nuera para ver su reacción. Ella respondió: «No voy a mantener a una viuda perezosa». La actitud que tomé después la dejó en shock. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Nemesia y tengo 63 años. Nunca pensé que a esta edad de mi vida tendría que vivir algo tan doloroso como lo que pasó esa Nochebuena. Llevaba casi un año de viuda desde que mi querido Roberto murió, y aunque el dolor de su pérdida seguía siendo una herida abierta en mi corazón, pensé que al menos podría contar con el apoyo de mi familia. Qué equivocada estaba. La casa de mi hijo Carlos estaba decorada con luces navideñas que parpadeaban en el árbol, y el aroma a ponche y tamales llenaba el ambiente. Toda la familia estaba reunida, mis 3 hijos con sus esposas, mis nietos correteando por la sala, y yo sentada en una esquina del sofá, sintiéndome más invisible que nunca. Es curioso cómo después de criar a 3 hijos, de dedicar mi vida entera a mi familia, ahora me sentía como una extraña en su propia reunión. Maricruz, la esposa de Carlos, comandaba la cocina como si fuera la dueña de todo. Siempre había sido así, pero desde que Roberto murió, su actitud hacia mí había cambiado completamente. Ya no era la nuera que fingía respeto por quedar bien con su suegro. Ahora mostraba su verdadera cara, y era fea, muy fea. Durante la cena, escuché cómo hablaba con las otras nueras sobre sus planes para el año nuevo, sus vacaciones, los regalos caros que habían comprado para los niños. Yo permanecía callada, masticando mi tamal sin sabor, sintiendo cómo el nudo en mi garganta crecía con cada palabra de desprecio velado que salía de sus bocas. Fue después de la cena cuando decidí hacer algo que había estado planeando durante semanas. Necesitaba saber, necesitaba confirmar lo que ya sospechaba en mi corazón. Me acerqué a Maricruz, quien estaba en la cocina organizando los trastes sucios como si fuera la señora de la casa. «Maricruz, mija», le dije con voz suave, tratando de sonar casual, «¿no podrías prestarme 100 pesos? Es que se me olvidó comprar el regalo para la comadre Esperanza y mañana es su cumpleaños. Lo que pasó después se quedará grabado en mi memoria para siempre». Maricruz dejó de lavar los platos y se volteó hacia mí con una expresión que jamás había visto. Sus ojos se entornaron y su boca se torció en una mueca de desprecio que me heló la sangre. «100 pesos», repitió, subiendo la voz lo suficiente para que otros familiares voltearan a vernos. «¿En serio, Nemesia? Ya estoy harta de esto». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo malo venía, pero no estaba preparada para la crueldad de sus palabras. «Mira», continuó, secándose las manos con violencia en el trapo de cocina, «no sé qué te haya pasado desde que murió Roberto, pero ya basta. No pienso seguir bancando a una viuda perezosa que no hace más que pedirme dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Las conversaciones en la sala se detuvieron. Mis otros hijos y sus esposas nos miraban desde el comedor con los ojos muy abiertos. Los nietos dejaron de jugar. Todo el mundo estaba viendo mi humillación. «No soy perezosa», murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. «Solo te pedí prestado. Iba a devolvértelo». Maricruz soltó una risa amarga que me partió el alma. «¿Con qué? ¿Con tu pensión de miseria? Nemesia, ya es hora de que entiendas tu lugar en esta familia. Roberto ya no está para mantenerte, y nosotros no tenemos por qué cargar contigo». Carlos, mi propio hijo, estaba parado en la entrada de la cocina. Lo miré con ojos suplicantes, esperando que defendiera a su madre, que dijera algo, cualquier cosa que me diera dignidad en ese momento. Pero solo agachó la cabeza y murmuró: «Mamá, tal vez deberías pedirle a Luis o a Fernando». Esas palabras me dolieron más que las de Maricruz. Mi propio hijo, el que había cargado en brazos cuando era bebé, el que había consolado cuando lloraba por pesadillas, me estaba rechazando también. «No te preocupes», dije con voz quebrada. «Ya no necesito nada». Me dirigí hacia la sala para recoger mi bolsa,
Los murmullos comenzaron inmediatamente. Escuché fragmentos de conversaciones. Pobrecita, qué pena. Desde que murió Roberto está muy necesitada. Cada palabra era como un puñal en mi espalda. Luis, mi hijo mayor, se acercó y me puso una mano en el hombro. «Mamá, ten», me dijo, sacando un billete de 200 pesos de su cartera. «Para lo que necesites». La compasión en sus ojos era casi peor que la crueldad de Maricruz. Me di cuenta de que toda mi familia me veía como una pobre viuda desvalida, como una carga que había que soportar por lástima. Tomé el dinero porque rechazarlo habría hecho la escena aún más patética, pero por dentro algo se quebró para siempre. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa en silencio, con las calles navideñas brillando a mi alrededor, una decisión comenzó a formarse en mi mente. Maricruz quería saber cuál era mi lugar en la familia. Muy pronto lo averiguaría, pero primero tenía que contarles sobre el secreto que había guardado durante meses, el secreto que cambiaría todo lo que creían saber sobre mí. Esa Nochebuena no solo marcó el final de mis ilusiones sobre mi familia, marcó el comienzo de algo completamente diferente. Para entender por qué esa Nochebuena fue tan importante, tengo que regresar a marzo del año pasado, 3 meses después del funeral de Roberto. Yo estaba viviendo en una especie de limbo emocional, levantándome cada día sin propósito, sintiendo como si hubiera perdido no solo a mi esposo, sino también mi identidad. Durante 35 años había sido la esposa de Roberto, y de repente ya no sabía quién era yo sola. Fue un martes por la tarde cuando recibí la llamada que cambiaría todo. El teléfono sonó mientras estaba viendo mis telenovelas, tratando de distraer mi mente de la soledad que me comía por dentro. «¿Señora Nemesia Contreras, viuda de Herrera?», preguntó una voz formal del otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí, inmediatamente preocupada. En mi experiencia, las llamadas formales nunca traían buenas noticias. «Soy el licenciado Mendoza, del despacho jurídico García y Asociados. Necesito verla con urgencia. Se trata de asuntos relacionados con su difunto esposo». Mi corazón se aceleró. ¿Deudas? ¿Problemas legales? Roberto siempre manejó todas las finanzas de la casa. Yo sabía que teníamos la casa pagada y un poco de dinero en el banco, pero más allá de eso, estaba completamente en la oscuridad. 2 días después, estaba sentada en una oficina elegante del centro de la ciudad, con las palmas sudorosas y el estómago hecho nudos. El licenciado Mendoza era un hombre mayor, de cabello gris y modales educados que me recordaba un poco a Roberto. «Señora Contreras», comenzó. Abría una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su esposo era un hombre muy previsor. «Sí», murmuré, sin entender hacia dónde iba la conversación. «Me contrató hace 5 años para manejar ciertas inversiones que había hecho a lo largo de su vida laboral. Inversiones que usted desconocía». Mi mente se quedó en blanco. «¿Inversiones?». El licenciado asintió gravemente. Su esposo invirtió sabiamente el dinero de su liquidación cuando se jubiló de la fábrica, además de algunos ahorros que había acumulado durante años. También recibió una herencia de un tío que vivía en Estados Unidos, un hombre que nunca conoció pero que lo había nombrado beneficiario. Yo seguía sin entender. Roberto nunca me había hablado de ningún tío, de ninguna herencia, de ninguna inversión importante. El punto es, señora Contreras, que su esposo me instruyó específicamente que, en caso de su fallecimiento, esperara 3 meses antes de contactarla. Quería que usted tuviera tiempo de asimilar su pérdida antes de lidiar con estos asuntos. «¿Qué tipo de asuntos?», pregunté con voz temblorosa. El licenciado me miró directamente a los ojos. «Señora, su esposo le ha dejado una herencia de 7 millones de pesos». Por un momento pensé que había escuchado mal. «¿Perdón?». 7 millones de pesos, señora, en inversiones diversificadas, propiedades y cuentas bancarias. Todo está a su nombre ahora». Me quedé completamente muda. 7 millones. La cifra era tan absurda, tan imposible, que mi cerebro se negaba a procesarla. Roberto y yo habíamos vivido de manera modesta toda nuestra vida. Él trabajaba en una fábrica de autopartes. Yo cuidaba la casa y criaba a los niños. Nunca tuvimos lujos, nunca viajamos.
Siempre cuidamos cada peso. Eso es imposible, dije finalmente. Roberto no tenía tanto dinero. El licenciado sonrió con paciencia. Su esposo era un hombre muy inteligente con el dinero, señora. Vivía por debajo de sus posibilidades e invertía la diferencia. También me dijo algo muy específico sobre usted. ¿Qué cosa? Me dijo, mi Nemesia ha dado toda su vida por esta familia. Ha sido madre, esposa, cuidadora, todo sin recibir nunca el reconocimiento que merece. Este dinero es para que finalmente viva para ella misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Esas eran exactamente las palabras que Roberto habría dicho. Siempre me decía que yo daba demasiado, que me sacrificaba demasiado por otros. Pero también me dio otra instrucción muy específica, continuó el licenciado. Me dijo que no le dijera a nadie más sobre esta herencia hasta que usted decidiera hacerlo. Quería que fuera completamente su decisión. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado me explicó todos los detalles. Las inversiones, las propiedades que Roberto había comprado en diferentes estados, las cuentas bancarias. Todo estaba perfectamente organizado, todo legal, todo mío. Cuando salí de esa oficina, mi mundo había cambiado completamente. Ya no era la viuda pobre que necesitaba la compasión de sus hijos. Era una mujer independiente, económicamente libre por primera vez en su vida. Pero mientras manejaba de regreso a casa, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que al principio me pareció terrible, pero que creció hasta convertirse en una necesidad. ¿Qué pasaría si no le decía a nadie sobre el dinero? ¿Qué pasaría si dejaba que mi familia mostrara su verdadero carácter sin la influencia del dinero? ¿Me tratarían con amor y respeto o me verían como una carga? Durante las siguientes semanas, observé a mi familia con nuevos ojos. Noté cómo Maricruz suspiraba cuando yo llegaba a visitarlos, cómo mis hijos me hablaban con esa paciencia forzada que se usa con los niños o los ancianos incómodos, cómo en las reuniones familiares mis opiniones eran ignoradas o pasadas por alto. Fue entonces cuando decidí hacer mi propio experimento. Iba a ver quién de mi familia me amaba por quien yo era y quién solo me toleraba por obligación. El plan era simple. Actuar como si realmente necesitara su ayuda económica y emocional y ver cómo reaccionaban. La prueba de los 100 pesos en Nochebuena era solo el comienzo. Lo que no sabía en ese momento era lo doloroso que sería descubrir la verdad sobre las personas que había amado toda mi vida. Después de la humillación navideña, decidí que necesitaba más evidencia antes de tomar cualquier decisión definitiva. Tal vez había juzgado mal a Maricruz. Tal vez había sido solo un mal día, el estrés de las fiestas. Aunque en mi corazón sabía que estaba mintiendo a mí misma, necesitaba estar completamente segura. Durante enero, comencé lo que yo llamaba en silencio mi experimento. Empecé a hacer pequeñas peticiones a diferentes miembros de mi familia, nada grande, solo cosas que una madre viuda podría necesitar de sus hijos. Quería ver quién respondía con amor y quién lo hacía con irritación. La primera prueba fue con Luis, mi hijo mayor. Lo llamé un martes por la tarde, fingiendo estar preocupada por un ruido extraño que escuchaba en el techo de mi casa. «Hijo, ¿podrías venir a checar el techo? Creo que hay algo raro, como si algo estuviera caminando ahí arriba. Me da miedo que sean ratas». Luis suspiró audiblemente por el teléfono. «Mamá, estoy en el trabajo. ¿No puedes llamar a un técnico?» «Es que no sé a quién llamar, y tú siempre entendiste de esas cosas mejor que yo». «Ay, mamá, está bien, pero va a ser hasta el sábado, y la próxima vez trata de buscar soluciones tú misma, ¿sí? Ya no eres una niña». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Durante años, cada vez que Luis tenía problemas con su casa, con su carro, con cualquier cosa, Roberto y yo dejábamos todo para ayudarlo. Ahora que yo necesitaba un favor pequeño, me trataba como si fuera una molestia. El sábado vino efectivamente, pero llegó de mal humor. Revisó el techo en 5 minutos y me dijo: «No hay nada, mamá. Probablemente son solo las tuberías. Ya no me llames por cada ruidito, por favor». La segunda prueba fue con Fernando, mi hijo menor. Lo llamé para pedirle que me acompañara al doctor porque me daba nervios ir sola desde que Roberto murió. «¿No puedes pedirle a una de tus comadres que te acompañe?», me dijo.
Es que Sandra quiere que llevemos a los niños al parque. Es su único día libre. Bueno, hijo, no te preocupes, iré sola. Mejor así, mamá. Necesitas acostumbrarte a hacer las cosas por ti misma. No puedes depender de nosotros para todo. Depender de ellos, como si pedirles acompañamiento a una cita médica fuera pedirles la luna y las estrellas. Pero la prueba más reveladora vino cuando decidí hacerle una petición a Carlos y Maricruz. Los llamé un viernes por la noche, fingiendo estar enferma del estómago. Carlos, mijo, ¿podrían traerme unas pastillas para el dolor de estómago? Se me acabaron las que tenía y me siento muy mal para manejar. Escuché cómo Carlos le preguntaba a Maricruz en voz baja. Luego regresó al teléfono. Mamá, es que ya nos pusimos la pijama y los niños ya se están durmiendo. ¿No puedes aguantarte hasta mañana? Bueno, sí, supongo que sí. Pero lo que escuché después me partió el corazón. Carlos no había colgado bien el teléfono y pude escuchar la conversación que tuvo con Maricruz. ¿Qué quería tu mamá?, preguntó ella. Que le lleváramos medicinas. Le dije que mañana. Carlos, ya te lo he dicho 1000 veces. Tu mamá está usando el luto para manipularnos emocionalmente. Cada semana es algo diferente. Ya es hora de que pongas límites. Pero es mi mamá, Maricruz. Exacto, es tu mamá, no la mía. Y yo ya estoy harta de que nos esté chantajeando. Mira, Carlos, si no pones un alto ahora, va a ser así el resto de nuestras vidas. Tu mamá va a estar llamando cada vez que se le ocurra algo, esperando que corramos a rescatarla. ¿Qué propones? Propongo que le digas que necesita ser más independiente. Tiene 63 años, no 93. Puede manejar, puede ir al doctor sola, puede resolver sus propios problemas. Estamos criando a nuestros hijos, Carlos. No podemos estar criando también a tu mamá. Tienes razón. La próxima vez que llame por algo así, le voy a decir que busque otra solución. Exacto. Y otra cosa, Carlos. Creo que deberíamos empezar a espaciar las visitas. Los niños ya están preguntando por qué la abuela siempre está triste y por qué siempre necesita algo. No es bueno para ellos ver esa dinámica. Colgué el teléfono con manos temblorosas. No era solo que no quisieran ayudarme, era que habían estado hablando de mí a mis espaldas, analizando cada petición como si fuera parte de una manipulación calculada. Maricruz había estado convenciendo a mi propio hijo de que yo era una carga emocional que había que manejar. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Las llamadas de Carlos se hicieron menos frecuentes. Cuando lo visitaba, Maricruz me recibía con una sonrisa tensa y me hacía sentir como si fuera una visita no deseada que había que tolerar. Los niños, mis propios nietos, empezaron a actuar diferentes conmigo, más distantes, como si hubieran sido entrenados para no mostrarme demasiado afecto. El punto de quiebre llegó un domingo que fui a comer a casa de Carlos. Maricruz había preparado mole, mi platillo favorito, pero cuando me senté a la mesa me sirvió una porción diminuta. «Ay, perdón, Nemesia», dijo con una sonrisa falsa. «Es que no calculé bien las porciones. Pero está bien, ¿verdad? A tu edad ya no se debe comer tanto». Luis y Fernando estaban ahí con sus familias, y nadie dijo nada. Nadie defendió a su madre. Solo comieron en silencio mientras yo miraba mi plato medio vacío, sintiendo como si fuera una extraña, pidiendo limosna en la mesa de mi propio hijo. Después de la comida, mientras los hombres veían fútbol y las mujeres lavaban trastes, escuché cómo Maricruz le decía a las otras nueras: «Ya ven cómo es Nemesia, siempre esperando que la sirvamos como si fuera la reina. A veces pienso que el luto la tiene muy mal acostumbrada». Esa noche, manejando de regreso a mi casa, entendí que mi experimento había terminado. Ya tenía todas las respuestas que necesitaba. Mi familia no me amaba. Me toleraban por obligación, y apenas. Maricruz había logrado convencer a todos de que yo era un problema que había que resolver, no una madre que había dado toda su vida por ellos. Pero ellos no sabían que yo tenía cartas que aún no había jugado. No sabían que la viuda pobre y necesitada, que tanto los molestaba, tenía más dinero que todos ellos juntos. No sabían que cada desprecio, cada falta de respeto, cada muestra de impaciencia estaba siendo cuidadosamente archivada en mi memoria. Era hora de que aprendieran quién era realmente Nemesia Contreras.
y iba a ser una lección que nunca olvidarían. Para febrero, ya había tomado una decisión. No iba a seguir sometiéndome a la humillación y el desprecio de mi propia familia. Pero tampoco iba a hacer un escándalo o alargarme como una adolescente rebelde. A los 63 años había aprendido que la mejor venganza es vivir bien, y eso era exactamente lo que iba a hacer. El primer paso fue encontrar mi propia casa. Durante años, Roberto y yo habíamos hablado de mudarnos a algún lugar más tranquilo cuando él se jubilara, pero la muerte se lo llevó antes de que pudiéramos cumplir ese sueño. Ahora iba a cumplirlo yo sola. Contraté a una agente inmobiliaria, una mujer joven y entusiasta llamada Patricia, que no me trató como a una vieja inútil, sino como a una cliente seria con dinero real para gastar. Le expliqué lo que quería. Una casa pequeña pero bonita, en una zona segura, con jardín para las plantas que siempre había querido tener, pero nunca pude porque Roberto decía que daba mucho trabajo. «¿Cuál es su presupuesto, señora Contreras?», me preguntó Patricia durante nuestra primera cita. Digamos que entre 2 y 3 millones, al contado. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Probablemente esperaba que dijera 200 o 300,000, como la mayoría de las viudas de mi edad que buscan algo más pequeño después de que muere el esposo. Durante 3 semanas, Patricia me mostró casas hermosas en zonas que nunca había soñado que podría pagar. Finalmente encontré la perfecta. Una casa de 2 recámaras en una privada tranquila, con un jardín grande lleno de árboles frutales y un pequeño invernadero que el dueño anterior había construido para su esposa. «Es perfecta», le dije a Patricia cuando terminamos el recorrido. «La quiero. ¿No quiere pensarlo un poco más? Es una decisión importante. No necesito pensarlo. Esta casa me está esperando». Mientras se tramitaban los papeles de la compra, comencé a planear mi nueva vida. Fui a una mueblería elegante del centro y compré todo lo que necesitaba. Una sala nueva, un comedor pequeño pero bonito, una recámara principal con una cama king size que siempre había querido, pero Roberto decía que era muy grande para nosotros. La vendedora, una señora de mi edad llamada Carmen, se convirtió en mi confidente sin saberlo. «¿Está redecorando después de muchos años?», me preguntó mientras escogíamos telas para las cortinas. «No, me estoy mudando. Empezando una vida nueva». «¡Qué emocionante! ¿Sus hijos la están ayudando con la mudanza?». Me quedé callada por un momento. «No, ellos no saben que me voy a mudar». Carmen levantó las cejas. «¿Es una sorpresa?». «Algo así». Lo que más disfruté fue escoger las cosas para mi jardín. Fui a viveros que nunca había visitado. Compré plantas exóticas y herramientas de jardinería profesionales. También contraté a un jardinero, don Esteban, un señor mayor que había cuidado jardines toda su vida y que me trató con el respeto que hacía meses no recibía de mi propia familia. «Señora Nemesia», me dijo don Esteban mientras planeábamos dónde plantar las rosas, «se nota que usted ama las plantas. Va a tener el jardín más bonito de la colonia». Es que nunca había tenido la oportunidad de tener mi propio jardín. Siempre estaba ocupada cuidando a otros. «Pues ahora es su tiempo, señora. Es tiempo de que alguien la cuide a usted». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Era la primera vez en meses que alguien me hablaba como si fuera una persona valiosa, no como una carga. Mientras tanto, mi familia seguía tratándome cada vez peor. Maricruz había intensificado su campaña para convertirme en la molestia oficial de la familia. En las pocas ocasiones que los visitaba, hacía comentarios pasivo-agresivos que todos fingían no escuchar. «Ay, Nemesia, ¿otra vez aquí? ¿No tienes otras amigas que visitar? Carlos, tu mamá se ve muy sola. Tal vez deberíamos buscarle un grupo de la tercera edad donde pueda hacer amigas de su edad. Nemesia, ¿no has pensado en tomar algún curso o algo? Dicen que estar ocupada ayuda mucho con la depresión de las viudas». Cada comentario era como una puñalada pequeña, pero ya no me dolían como antes. Ahora los veía como confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. El momento más bajo llegó durante el cumpleaños de mi nieta Sofía, la hija de Carlos. Era una fiesta infantil en el jardín de su casa, con payasos y piñata y todo lo que a una niña de 6 años le puede gustar. Llegué con un regalo bonito que había comprado en una juguetería cara del centro.
una casita de muñecas de madera tallada a mano que había costado 3,000 pesos. Cuando Sofía abrió el regalo, sus ojos se iluminaron. «Abuela, está padrísima, gracias». Pero Maricruz inmediatamente intervino. «Ay, Sofía, qué exageración. ¿No crees que es demasiado elegante para ti? Mejor se la damos a tu prima Andrea, que es más grande y la va a cuidar mejor». Sentí como si me hubieran abofeteado. No solo había rechazado mi regalo, sino que había hecho que mi propia nieta sintiera que no era lo suficientemente buena para recibirlo. «No, Maricruz», dije con voz firme. «El regalo es para Sofía». «Ay, Nemesia, no te pongas difícil. Sabes que Sofía es muy descuidada con sus juguetes». Carlos, como siempre, no dijo nada. Luis y Fernando tampoco. Dejaron que su madre fuera humillada por una mujer que no tenía derecho a decidir qué regalos podían recibir mis nietos. Esa noche, mientras Sofía jugaba tristemente con una muñeca barata en lugar de su casita nueva, tomé una decisión final. Ya no iba a someterme a más humillaciones. Ya no iba a pretender que era la abuela pobre que tenía que aceptar cualquier migaja de atención que me quisieran dar. Cuando llegué a mi casa esa noche, llamé al licenciado Mendoza. «Licenciado, necesito hacer algunos cambios en mis documentos legales». «Por supuesto, señora Contreras. ¿Qué tipo de cambios?» «Quiero hacer un testamento nuevo y quiero que me ayude a estructurar mis finanzas de una manera muy específica». Durante la siguiente hora le expliqué exactamente lo que quería hacer. El licenciado escuchó en silencio, haciendo notas ocasionales. «Señora Contreras», me dijo finalmente, «¿está segura de esto? Son decisiones muy drásticas». «Licenciado, tengo 63 años. He pasado los últimos 40 siendo lo que otros querían que fuera. Es hora de que sea quien yo quiero ser». «Entiendo. ¿Cuándo quiere que empecemos con los trámites?» «Mañana». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Ya no era la víctima de las circunstancias. Era una mujer con un plan, con recursos y con la determinación de vivir el resto de su vida con dignidad. Mi familia había decidido que yo no valía la pena. Muy pronto descubrirían el verdadero costo de esa decisión. La oportunidad perfecta para mi revelación llegó de manera completamente inesperada. Carlos me llamó un martes por la mañana, con una urgencia en la voz que no había escuchado en meses. «Mamá, necesitamos que vengas a la casa hoy en la noche. Es importante». «¿Qué pasó, hijo?» «Es sobre tu futuro, mamá. Maricruz y yo hemos estado hablando con Luis y Fernando. Creemos que es hora de tomar algunas decisiones importantes sobre tu situación». Mi situación. Como si fuera un problema que resolver, no una persona con sentimientos. ¿Qué tipo de decisiones? «Ven a las 7. Vamos a estar todos». Colgué el teléfono con una sonrisa fría. Así que habían decidido hacer una intervención familiar. Perfecto. No podían haberme dado una oportunidad mejor. Pasé el día preparándome cuidadosamente. Me puse mi vestido azul marino favorito, el que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello en el salón y me maquillé con más cuidado del que había puesto en meses. Si iba a tener mi gran momento, quería verme como la mujer fuerte que había vuelto a ser. Llegué a casa de Carlos exactamente a las 7. Todos estaban ahí. Mis 3 hijos, con sus esposas, sentados en la sala como un tribunal esperando juzgar a la acusada. Maricruz estaba en el centro, claramente la organizadora de todo este espectáculo. «Siéntate, mamá», me dijo Carlos, señalando una silla que habían colocado frente a todos ellos. Era obvio que habían planeado esta configuración para hacerme sentir como si estuviera siendo interrogada. Me senté con la espalda recta, las manos cruzadas en mi regazo, y esperé. Maricruz fue la primera en hablar, como sabía que sería. «Nemesia, te hemos reunido aquí porque estamos preocupados por ti». «¿Preocupados?», repetí con calma. «Sí, has estado muy necesitada últimamente, constantemente pidiendo ayuda, sintiéndote sola, dependiendo de nosotros para cosas que podrías hacer tú misma». Luis asintió. «Mamá, creemos que no estás manejando bien el luto». «Y es comprensible», agregó Fernando. «Perder a papá fue duro para todos, pero ya ha pasado casi un año». Sandra,
la esposa de Fernando, se inclinó hacia adelante. Nemesia, hemos estado investigando opciones para ti. Hay residencias muy bonitas para personas de la tercera edad, lugares donde podrías hacer amigos, tener actividades, estar acompañada. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Residencias? No son asilos, mamá, se apresuró a aclarar Carlos. Son como comunidades, apartamentos independientes pero con servicios incluidos, comidas, limpieza, actividades sociales. Maricruz sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Lo mejor de todo es que no serían una carga financiera para ti. Entre todos nosotros podríamos cubrir los gastos. Sería nuestra manera de cuidarte. Su manera de deshacerse de mí, dije finalmente. Un silencio incómodo llenó la habitación. No es eso, mamá, murmuró Luis. Es solo que pensamos que estarías más feliz rodeada de gente de tu edad. Gente que no los moleste pidiendo favores ocasionales, agregué. Maricruz suspiró dramáticamente. Mira, Nemesia, seamos honestas. Desde que murió Roberto, has estado dependiendo demasiado de nosotros. No es saludable para ti ni para nosotros. ¿Y cuál es la alternativa? Ya te lo dijimos. Una bonita residencia donde puedas rehacer tu vida social. Miré alrededor de la habitación a los rostros de mis 3 hijos y sus esposas. Todos evitaban mi mirada directa. Todos habían participado en esta decisión sobre mi futuro sin consultarme. ¿Y si me niego? Maricruz intercambió una mirada con Carlos. Bueno, esperamos que seas razonable, pero si te niegas, vamos a tener que establecer límites más firmes sobre cuánto podemos ayudarte. ¿Qué tipo de límites? Menos visitas, menos llamadas de emergencia, más espacio para que aprendas a ser independiente. Ahí estaba, la amenaza directa. O me iba voluntariamente a pudrirme en una residencia de ancianos, o me cortaban completamente. Me levanté lentamente de mi silla. Todos me miraron expectantes, probablemente esperando lágrimas, súplicas o tal vez un berrinche. Tienen razón, dije calmadamente. Los rostros alrededor de la habitación se relajaron visiblemente. Tienes razón, Maricruz. Es hora de que tome el control de mi vida. Maricruz sonrió triunfalmente. Me da mucho gusto que lo veas así, Nemesia. Sí, es hora de que viva como la mujer independiente que siempre he sido. Saqué mi teléfono y marqué un número que todos ellos conocían. ¿Licenciado Mendoza? Soy Nemesia Contreras. Sí, creo que es hora de que mi familia conozca los detalles de mi situación financiera. El color se drenó de la cara de Maricruz. ¿De qué estás hablando? ¿Podrías venir mañana a mi casa nueva con todos los documentos? Sí, la casa en Lomas de Santa Fe que compramos el mes pasado. Los murmullos de confusión comenzaron inmediatamente. ¿Casa nueva?, preguntó Carlos. Continué hablando por teléfono, ignorándolos. También necesito que traigas los estados de cuenta de todas las inversiones. Sí, los 7 millones. Quiero que mi familia entienda exactamente cuál es mi situación. Maricruz se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿7 millones? Colgué el teléfono y las miré con la sonrisa más dulce que pude hacer. ¿No les conté? Roberto me dejó una herencia considerable. 7 millones de pesos, para ser exactos. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Imposible, murmuró Luis. Oh, es muy posible. Y durante estos meses, mientras ustedes decidían que era una carga, he estado comprando mi nueva casa, amueblándola, planeando mi nueva vida. Fernando se veía como si estuviera a punto de desmayarse. ¿Por qué no nos dijiste? Porque quería ver cómo me tratarían sin influencia del dinero. Quería saber si me amaban por quien soy o solo me toleraban por obligación. Maricruz se había puesto pálida. Nemesia, yo nunca quise decir. ¿Que era una viuda perezosa? ¿Que era una manipuladora emocional? ¿Que era una carga que había que manejar? Carlos se puso de pie, extendiendo las manos hacia mí. Mamá, si hay un malentendido. No hay malentendido, Carlos. Durante meses los he escuchado hablar de mí como si fuera un problema que resolver.
Los he visto calcular cuánto les costaría mantenerme. Los he oído planear cómo deshacerse de mí de la manera más educada posible. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Luis. Mamá, perdónanos. No sabíamos. ¿No sabían qué? ¿Que tenía dinero? ¿Eso es lo único que importa? Maricruz intentó acercarse a mí. Nemesia, podemos empezar de nuevo. Podemos arreglar esto. Me aparté de ella. No, Maricruz, no podemos, porque ya sé quién eres realmente, y ya sé quiénes son todos ustedes. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas desesperadas en mi espalda. Mañana me mudo a mi nueva casa, una casa que compré yo sola, con mi dinero, para mi nueva vida. Una vida donde nadie me va a tratar como basura nunca más. Mamá, no puedes irte así, gritó Carlos. Me volteé una última vez. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que si me hubieran tratado con amor y respeto, habría compartido todo con ustedes. Habríamos sido una familia unida, próspera y feliz. Pero eligieron tratarme como si no valiera nada. ¡Podemos cambiar!, gritó Fernando. ¡Danos otra oportunidad! Ya tuvieron meses de oportunidades. Las desperdiciaron todas. Salí de esa casa por última vez, dejando atrás a una familia que finalmente entendía lo que habían perdido. Pero para mí ya era demasiado tarde para el perdón. La mudanza se llevó a cabo al día siguiente, exactamente como había planeado. Contraté una empresa profesional que llegó temprano por la mañana a recoger las pocas cosas que quería conservar de mi vida anterior. Lo más importante para mí era la colección de fotografías familiares de cuando mis hijos eran pequeños, algunos libros que Roberto me había regalado y las plantas que había logrado mantener vivas en mi pequeño patio. Mi nueva casa me recibió como un abrazo cálido. Era exactamente como la había soñado, espaciosa pero acogedora, llena de luz natural que entraba por ventanas grandes, con un jardín que ya florecía bajo el cuidado de don Esteban. Por primera vez en meses me sentí realmente en casa. No tuve que esperar mucho para que empezaran las llamadas. Mi teléfono sonó durante todo el día. Primero Carlos, luego Luis, después Fernando. Todos con voces quebradas, todos pidiendo perdón, todos queriendo explicar lo que había pasado la noche anterior. Decidí contestar solo una llamada, la de Carlos, porque necesitaba dejar las cosas perfectamente claras. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Anoche estábamos todos muy confundidos, muy sorprendidos. No era nuestra intención lastimarte. Carlos, le dije con voz calmada, siéntate y escúchame muy bien, porque esta va a ser la última conversación que tengamos sobre este tema. Escuché cómo se quedaba callado del otro lado de la línea. Durante meses, tu esposa me trató como basura, me humilló públicamente, convenció a toda la familia de que yo era una manipuladora. Planificó deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que estorba. Y tú la dejaste. Mamá, yo no he terminado. Durante 40 años di toda mi vida por ustedes tres. Dejé mis sueños, mis ambiciones, mis oportunidades, para asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban. Y la primera vez que necesité apoyo emocional después de perder al amor de mi vida, me trataron como una carga. Carlos empezó a llorar. Podía escuchar sus sollozos a través del teléfono. La diferencia entre ustedes y yo, continué, es que yo los amé incondicionalmente. Ustedes solo me toleraron mientras no les causara inconvenientes. Eso no es cierto, mamá. Te amamos. Carlos, ¿sabes por qué decidí no contarles sobre el dinero? Porque quería saber si me amarían cuando fuera vulnerable. Y ya tengo mi respuesta. Podemos empezar de nuevo, mamá. Por favor. No, hijo, no podemos, porque ya sé lo que piensan de mí cuando creen que no tengo nada que ofrecerles. Le expliqué que había hecho algunos cambios legales importantes. Había establecido un fideicomiso para la educación de mis nietos, pero con la condición de que ni Carlos, ni Luis, ni Fernando tuvieran acceso a esos fondos. Los nietos recibirían el dinero directamente cuando cumplieran 18 años. ¿Y nosotros?, preguntó con voz quebrada. Ustedes ya decidieron que no me necesitaban en sus vidas. Yo solo estoy respetando esa decisión. Después de colgar, apagué mi teléfono
y decidí disfrutar mi primera noche en mi nueva casa. Preparé una cena especial solo para mí. Abrí una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y me senté en mi nuevo jardín a ver las estrellas. Los siguientes días fueron un torbellino de libertad. Pude hacer todo lo que había querido hacer durante años, pero nunca había tenido tiempo porque estaba demasiado ocupada cuidando a otros. Me inscribí en una clase de pintura al óleo, algo que siempre había querido aprender. Compré una bicicleta y empecé a explorar mi nueva colonia. Contraté a una maestra de inglés para tomar clases privadas, porque siempre había querido viajar, pero Roberto decía que no tenía caso aprender inglés a nuestra edad. La transformación más grande fue en mi jardín. Con la ayuda de don Esteban, convertí el espacio en un pequeño paraíso. Plantamos rosas de todos los colores, construimos un pequeño estanque con peces dorados y creamos un rincón de lectura bajo una pérgola cubierta de enredaderas. Cada mañana desayunaba ahí, rodeada de flores y el sonido del agua corriendo, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. También empecé a hacer nuevas amistades. Mis vecinas, mujeres de diferentes edades pero todas con historias interesantes, se convirtieron en mi nueva familia elegida. Carmen, la señora de la casa de al lado, era viuda también y compartíamos nuestras experiencias. Patricia, una mujer más joven que trabajaba desde casa, me enseñó a usar la computadora para videollamadas. Esperanza, una artista jubilada, se convirtió en mi compañera de aventuras culturales. Después de 2 meses de silencio total de mi parte, las llamadas de mis hijos se intensificaron. Decidí establecer un sistema. Contestaría una llamada por semana, los domingos por la tarde, durante exactamente 15 minutos, sin excepciones. La primera llamada dominical fue con Luis. «Mamá, los nietos te extrañan mucho. Siguen preguntando por qué la abuela ya no viene a visitarnos. Pueden venir a visitarme cuando quieran. Mi puerta está abierta para ellos. ¿Y nosotros?» Ustedes tomaron su decisión, Luis. Decidieron que era una carga emocional y financiera. Yo solo estoy respetando sus límites. La segunda llamada fue con Fernando, que intentó un enfoque diferente. «Mamá, sabemos que metimos la pata, pero ¿no crees que ya fue suficiente castigo? ¿No podemos perdonarnos y seguir adelante?» «Fernando, esto no es un castigo, es una consecuencia. Hay una diferencia». ¿Cuál es la diferencia? Un castigo se quita cuando la persona aprende su lección. Una consecuencia es permanente porque algunas cosas no se pueden desarmar una vez que se hacen. La llamada más difícil fue con Carlos. «Maricruz quiere hablar contigo, mamá. Dice que te debe una disculpa». «No necesito disculpas de Maricruz, Carlos. Las disculpas no borran los meses de humillación». «Entonces, ¿qué necesitas?» «No necesito nada de ustedes. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo aprendí a ser feliz conmigo misma. Ustedes siguen pensando que pueden comprar o negociar el amor». 1 año después de mudarme a mi nueva casa, recibí una invitación inesperada. Era para la graduación de mi nieta Sofía de la primaria. La invitación venía con una nota escrita a mano por la misma Sofía. «Abuela, me harías muy feliz si vinieras a mi graduación. Te extraño mucho y quiero enseñarte mis calificaciones». Decidí ir, pero bajo mis propias condiciones. Llegué directamente al auditorio de la escuela, me senté hasta atrás, y cuando terminó la ceremonia, felicité a Sofía y me fui inmediatamente. No hablé con Carlos ni con Maricruz, aunque vi cómo me miraban con ojos suplicantes desde la distancia. Sofía me siguió hasta el estacionamiento. «Abuela, ¿por qué ya no vienes a la casa?» Me agaché para quedar a su altura y le acaricié el cabello. «Mija, a veces los adultos toman decisiones que lastiman a otros adultos, pero eso no significa que no te ame. ¿Puedo ir a visitarte a tu nueva casa?» «Por supuesto, cuando quieras». «¿Papá y mamá pueden venir también?» La miré a los ojos, esos ojos inocentes que no entendían las complejidades del mundo adulto. «Tu papá y tu mamá siempre serán bienvenidos si vienen con respeto y humildad. Pero si vienen esperando que las cosas vuelvan a ser como antes, se van a ir decepcionados». Esa noche, mientras regaba mis rosas bajo la luz suave del atardecer, reflexioné sobre el año que había pasado.
Había perdido una familia que me daba por sentada, pero había ganado una vida que era completamente mía. Había perdido hijos que me veían como una obligación, pero había ganado amistades que me valoraban por quien era. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Sofía, enviado probablemente desde el teléfono de Carlos. Abuela, gracias por venir a mi graduación. Eres la mejor abuela del mundo y espero que seas muy feliz en tu nueva casa. Sonreí y guardé el teléfono. Por primera vez en mi vida, era completamente feliz. Y esa felicidad no dependía de nadie más que de mí misma. A los 64 años, finalmente había aprendido la lección más valiosa de todas: que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que mereces.